Buenos días, Dios les bendiga. Dios nos ama, amén. Bendito Jesús. Dios ama a la familia. De eso no podemos tener dudas, ¿sí? Que Dios ama a la familia. Bendito Jesús. Gracias, Señor, en esta mañana. Dios mío, mira tu palabra que voy a exponer, Señor. Dios, que sea restaurando los hogares, que sea restaurando las vidas, Señor. Oh Dios mío, mira que el todo que va a escuchar, Señor, tu palabra en esta mañana, mi Dios. Espíritu Santo, penetra hasta lo más profundo del corazón, Dios mío, y que pueda restaurar, Señor, que pueda restaurar a aquel que lo necesita. Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo de Dios, en ese nombre que es sobre todo nombre, declaro bendición abundante, Padre querido, bendición que sobreabunde para tus hijos, Señor, y para la humanidad, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Dios ama a la familia. A pesar de que estamos viviendo un tiempo tremendo, un tiempo duro, un tiempo difícil, moralmente la familia está siendo fracturada, ¿ok? Ya el que no conoce a Dios está sin esperanza, pero el diablo ha atacado por todos los medios desde la antigüedad, desde el principio del mundo. Satanás ha querido dañar la familia, está en contra de la familia. Satanás está en contra de la familia y ha querido dañarla en todos los ámbitos, ¿sí? Moralmente las familias están destrozadas con la música, con vicios, infidelidad. Es decir, la familia es un punto clave de Satanás para destruir a la humanidad. Destruyendo la familia, destruye todo. Cuánto a mí me da dolor ver, y yo sé que a muchos les debe dar dolor, ver jovencitas, niñas de 12, de 13, niños aún de 8, 9 años en la delincuencia, abandonados, sufriendo porque sus padres los han dejado, porque vienen de familias que son inestables, Pero Dios ama a la familia. Y siempre en la palabra del Señor vemos y vamos a recordar la historia o un tiempo, la historia del hombre, un hombre llamado Noé. Noé vivió en una época donde las Biblias nos relatan en el libro de Génesis, capítulo 6, que el mundo estaba corrompido, el mundo estaba dañado, había violencia, había maldad, el mundo estaba sumamente corrompido. Bendito Jesús, me voy a retirar de aquí, ya va. Permiso, el mundo estaba corrompido. El mundo estaba corrompido en gran extremo. Bendito Jesús, ya voy. Vamos a continuar por aquí.
que es que allá él... Listo, Dios me los bendiga. Bueno, continuemos. Entonces les hablaba de Noé. Ese hombre, la Biblia relata que Noé, en el tiempo, ¿verdad? Cuando él vivió, el mundo estaba corrompido. Pero ese hombre se pudo mantener. Este hombre se pudo mantener. La Biblia lo relata y lo enseña y lo dice y le da un calificativo tremendo. Dice que era un hombre perfecto en Génesis 6:9. Era un varón justo. En el original hebreo, esta palabra significa tamim. Y viene a tener esta connotación. Dice íntegro, sincero, recto, verdadero. O sea, era un ejemplo. Era un hombre que vivía correctamente. Lo que me gusta de Noé es que tenía una relación con Dios única. Noé tenía una relación con Dios. Cuando vemos en la palabra que él habla con el Señor, dice que Dios habla con él y le dice: Noé, la maldad está corrompida y yo estoy airado. Yo estoy molesto. Dice que se arrepiente el Señor. La generación estaba corrompido de tal manera que dijo: voy a destruirla. Voy a destruirla. Pero Noé, quiero salvar a la familia. Quiero salvar a tu familia. Noé halló gracia delante de Dios. Noé halló gracia delante de Dios, porque Noé guardaba los mandamientos, Noé guardaba los estatutos. Noé era un hombre íntegro. Y dice que halló gracia delante de Dios. Pero lo que a mí me sorprende es la fe de este hombre. Porque el Señor le dice que va a enviar un diluvio, algo nunca visto en aquel entonces. Porque si nos vamos a Génesis un poquito más atrás, dice que la tierra, las matas se regaban, las plantas, era por un vapor que salía de la tierra. Nunca había llovido, jamás. No necesitaba llover, Dios salía un vapor de abajo de la tierra que con eso era suficiente para las plantas. Entonces era algo que realmente nunca lo habían visto. Pero Noé le creyó al Señor. Y Noé le creyó a Dios. Y dice que Dios le dio instrucciones a Noé. Dios le dijo a Noé: constrúyete un arca, Noé. Y en esa arca tú vas a meter a tu familia, a tus hijos, a tus nueras. Tú vas a meter allí a tu familia, Noé. Constrúyete un arca. Y le dio instrucciones. Le dijo cuánto era la medida del arca. Y le dijo: la harás de esta estatura, le harás una ventana, le harás una puerta. Le dijo todo al pie de la letra. Investigando, dice que se usaron aproximadamente 4.100 árboles. Y se lo especificó, ¿ok? Le especificó. Le dijo que el árbol que iba a usar, la madera, ¿verdad? Le dijo que era gomer, ¿ok? Gofer. Y era, hermanos, una de las mejores maderas. Una de las mejores maderas, parecida al ciprés, porque aún no se les conoce, es desconocida esa madera. Pero Dios le dijo a Noé: hazte un arca. Hazte un arca para que salves a tu familia. Hazte un arca para que salve a tu familia. Es difícil en una humanidad o en un mundo corrompido. Muchos dirán: es difícil mantener los hijos, pero se puede.
Se puede mantener la familia, podemos salvar a la familia. En un mundo corrompido podemos salvar a la familia. En un mundo donde la domina huestes de maldad, donde hay potestades de las tinieblas atacando para destruir el núcleo de la familia, para destruir el fundamento que Dios hizo, porque la familia es de Dios. Dios formó a la familia. Y el principal enemigo es Satanás, huestes espirituales que están atacando de una o de otra manera, moralmente, con vicios, interfiriendo en la fe, en muchas maneras, con la intención de destruir. Pero así como Dios habló a Noé, Dios nos dice a nosotros, padres de familia, padres, cabezas de hogar, madres de familia, Dios nos dice a nosotros que debemos construir un arca, que debemos salvar a nuestra familia. El arca es para salvar a nuestra familia. Y efectivamente, ¿dónde radica la bendición de Noé? En la fe. Creyó en esa palabra. Creyó en esa palabra que el Señor le dijo. Hermanos, y antes de que lloviera, pasaron 120 años. 120 años duró Noé construyendo un arca sin ver lluvia. Hermano, qué fe tan tremenda la de Noé. Que aunque yo me imagino que en esos 20 años, cuando Dios le dio la orden, ya el mundo estaba corrompido. 120 años más adelante el mundo tenía que estar peor de corrompido. Y con todo eso, Noé persistió, se mantuvo en obediencia, buscando la respuesta de Dios allí, esperando, confiando en Dios, confiando. Entonces, Noé obedeció y se mantuvo hasta el momento que el Señor le dijo, bueno, Noé, listo, va a venir el agua, entra tú, tu casa. Y ya sabemos, también le dijo a los animales, pero le dijo, entra tú y tu casa, tú y tu familia. Hermano, duró Noé 120 años preparando la salvación de su familia. Él iba preparando un ambiente, pero para que la familia entrara allí no fue obligado, fue porque Noé había hecho un trabajo. Noé había hecho un trabajo con su familia. Mire lo importante de nosotros mantenernos íntegros y enseñarle la palabra a nuestros hijos, hermano. Si nos ponemos a ver, hermano, y a estudiar aquí la palabra, dice que el bisabuelo de Noé, que era Enoc, caminaba y andaba con Dios. De hecho, Dios se lo llevó. Hay un coro que dice, y Enoc desapareció, allí como lo dice la palabra, porque el Señor se lo llevó, la palabra lo dice, y hasta lo cantábamos en un coro, ¿sí? Él era un hombre que había enseñado a Matusalén. Matusalén también, Lamed, que era el padre de Noé, dice que andaba en los caminos de Dios. Noé, Enoc, Lamed, que era el padre de Noé también. ¿Ok? Entonces viene como desde el bisabuelo que era Enoc, y Noé también era un hombre de Dios. Hermano, esta es la importancia de la enseñanza a nuestros hijos. Miren la importancia que nosotros somos los encargados de trascender, hermano, la salvación a nuestras generaciones. Somos usted y yo los que tenemos que enseñarle la palabra a nuestros hijos. Con testimonio y con la palabra. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo 3:15. Vamos a buscarlo rápidamente, que le quiero regalar ese texto. 2 de Timoteo 3:15. Mire lo que dice.
y desde la niñez han sabido las Sagradas Escrituras. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. O sea, que a los niños tenemos que enseñarles las Escrituras desde la niñez. Hermano, desde la niñez. Hay uno que, Proverbios 22:6. Ese es muy conocido. Instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, un paréntesis. No es responsabilidad de la escuela dominical, aunque vamos a aprender en la casa de Dios. Pero no es responsabilidad, es como cuando mandamos a los hijos a la escuela. ¿Es responsabilidad de la maestra? No. El niño se forma en casa. Así es en las cosas de Dios. El niño aprende en casa. Enseña a amar a tu hijo. ¿Dónde están los Noé? Los Noés, ¿verdad? Y hablemos en esa condición de Noé, vamos a ponernos nosotros las madres. ¿Dónde están esas mujeres también, esos padres que se parecen a Noé, que están preparando un arca, que están preparando un ambiente espiritual para su hijo, un ambiente de salvación? No es un ambiente de salvación. Enseñarle a amar a Jesús es un ambiente de salvación que tú le estás enseñando a tus hijos y a tu familia. El arca, esa arca de madera, es prototipo de Cristo. Esa arca de madera que construyó Noé es prototipo de Cristo. La arca tenía una sola puerta. Una sola puerta, y Jesús dijo: yo soy la puerta. Donde el Señor dio la victoria en la cruz del Calvario. ¿Y de qué estaba hecha la cruz? De madera, de la mejor madera. Igualito, ¿de qué estaba hecha esa arca? Esa arca donde Dios estaba salvando a la familia. ¿Dónde estaba hecha? ¿Cómo estaba hecha? De madera. El arca de Noé es prototipo de Cristo. Que aunque el mundo esté revuelto, solamente en Cristo encontramos salvación. Solamente en Jesús. Él es el camino, Él es la puerta. Debemos nosotros buscar la manera de entrar, de introducir a nuestra familia, a la humanidad, a todos dentro del arca. Bendito el nombre de Jesús. Reciba esta palabra. Reciba esta palabra. El arca es Cristo. Y nosotros estamos en ese deber de introducir a nuestros hijos. Aunque el mundo esté al revés. Aunque el mundo esté revuelto. Lo importante es estar en el arca. Noé puso a salvo su familia. Y empezó a llover. Y aunque el agua estuviera allí, y hubieran vientos también, y estuviera el mundo pasando calamidad, muerte, Noé y su familia estaba salva en el arca. Hermano, tu familia, tú y tu familia, yo y mi familia, la única forma de estar a salvo es a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Llevemos a nuestros hijos a los pies de Jesús. Llevemos nuestra casa a los pies de Jesús. Como con integridad, como vivió Noé. Con la enseñanza, guardando los mandamientos que guardaba Noé y sus estatutos. Nosotros tenemos las Sagradas Escrituras. Vamos, hermano. La palabra, hay un dicho por ahí que lo tiene muy trillado. Demasiado trillado. ¿Qué hacemos con saber tanta Biblia? No estudiemos Biblia. Que eso es religiosidad. No. ¿Qué hacemos con estudiar tanta Biblia y que son los peores los que estudian la Biblia, que escupen versículos y hablan versículos y no la viven? Efectivamente, la palabra hay que estudiarla para vivirla. Y sí hay muchos que no la viven, pero por eso yo no voy a dejar de estudiar la Biblia, porque es el libro sabio, el libro sagrado, el libro, palabra de Dios. Y aunque muchos digan eso, que a veces dice y se oye hasta feo, porque los cristianos debemos estudiar la Biblia. No hay muchos que estudian, pero no la viven. Es verdad, pero yo no te puedo decir no estudies la Biblia, estúdiala porque es el libro perfecto. Es el libro que
te lleva a caminar. La Biblia dice, escudriña las escrituras porque allí hay vida eterna. Vida eterna, cuando tú le enseñas a tus hijos, a tu familia, tú le enseñas la palabra del Señor, le estás dando vida eterna, porque es el libro que da vida, porque es la palabra del Señor. Entonces, así como ese arca tenía una sola puerta, Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que Jesús es prototipo del arca? Había una sola puerta. Una sola puerta. Jesús es el único camino. Jesús es la puerta. Entonces, hermanos, padres de familia, nosotros tenemos que preparar ese ambiente, esa salvación para nuestra casa. Nosotros tenemos que preparar ese ambiente, porque vamos a dar cuenta a Dios por nuestra familia. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que la primera iglesia es tu familia? ¿Tú sabías eso, hermano, que me estás oyendo? ¿Tú sabías que Dios te va a pedir cuenta por tu familia, por tus hijos? No es que el muchacho es rebelde, no. Estudiábamos, la rebeldía no es de Dios, ciertamente. Pero nosotros estamos llamados con la palabra, Cristo ya. Eso no puede estar, nosotros no podemos soltar nuestros hijos a la deriva, no, no podemos, al contrario. Dígame lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio habla un compromiso que nosotros nos agarramos de allí, hermano. Le pido a Dios sabiduría, no me la sé toda, le pido a Dios sabiduría para formar y educar y conducir a mi familia y a mis hijos. Y declaro, pero no es declarar solamente, ¿bien? Tengo que preparar el ambiente y declaro que la generación, mi generación, a través de mis hijos, nietos, ¿verdad? Son de Dios. ¿Por qué? Porque estoy enseñando la palabra y sé que la Biblia me enseña y me dice, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará. Eso es confianza, es así porque es así. Si tú le enseñas de verdad a amar a Dios, no se apartarán, hermano, no se apartarán. Entonces, miren lo que dice Deuteronomio, vamos a leer Deuteronomio rapidito. Deuteronomio 6 del 20. Miren lo que dice. El 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los estatutos y los testimonios y decretos de Jehová, nuestro Dios mandó? Entonces le dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón. Es decir, nosotros le tenemos que explicar a nuestros hijos. Nosotros tenemos que explicarle, estábamos perdidos, estábamos sin esperanza, estábamos esclavos. Vino Cristo y nos redimió en su sangre, nos perdonó, nos devolvió la relación íntima que teníamos con Él, que habíamos perdido. Nos redimió, nos sacó del lugar donde estábamos y nos puso en otra posición. Debemos guardar sus mandamientos, debemos guardar sus preceptos, debemos guardar sus enseñanzas. Eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Amén. Bendito Jesús. Vamos a leer también el 6, Deuteronomio 6, el 7 y el 9. Esta me gusta mucho. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás a ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarse y al levantarse. ¡Qué tremenda responsabilidad! ¡Qué tremenda responsabilidad! Así como Noé
preparó un ambiente de salvación por 120 años en un mundo que estaba corrompido. Así estamos usted y yo, papá y mamá. Así estamos tú y yo. Tú y yo estamos en un mundo corrompido. Corrompidísimo de tal manera que no nos podemos detener. 120 años duró Noé, nosotros también, no importa el tiempo, solamente tenemos un mandato: obedecer. La fe viene, ¿verdad? ¿Cómo comienza la fe? Obedeciendo. Recordemos esta palabra: y Señor, tu palabra me manda que le repita a mis hijos la enseñanza, los estatutos, tu mandato, que Él te enseñe a amarte. Señor, que se las repita al levantarse, al acostarse, andando por el camino. Átaselas, cuello, átalas, repíteselas. Ese es nuestro deber, y guardando nuestro testimonio, obviamente, pero ese es nuestro deber. No nos cansemos, no nos cansemos, digamos, yo no puedo, ¿qué muchacho más rebelde? No puedo, no. Satanás no tiene poder sobre nuestros hijos. Dios ama a la familia. Entiéndase que Dios ama a la familia. A los ángeles no se les fue dado el privilegio de predicar. Fue a ti y fue a mí. Fue a ti y a mí. Tú eres responsable de tu familia. Yo soy responsable de la mía. Salvemos a otras familias. Salvemos a otra familia. Vamos a fabricar esa arca fuerte y sólida. Vamos a hacerla, vamos a hablar de Cristo a tiempo, fuera de tiempo. Vamos a restaurar los hogares, vamos a llegar allí donde está la necesidad. Vamos a restaurar las familias. La familia es la base de la sociedad, la familia es la base de la iglesia. Satanás es enemigo de la familia, pero Satanás está vencido. Aprendí señorearnos encima, pisotear a Satanás, pisotearlo, porque Dios nos dio esa autoridad a través de Cristo, nos dio ese poder. Solamente vamos a preparar el camino, vamos a preparar ese arca. ¿Sabes qué me gusta también del arca? Escúcheme bien, el arca no tenía timón, no tenía brújula. No tenía timón, no tenía brújula, no tenía rumbo fijo, porque en Cristo es el conductor, el piloto. Él es el que está allí piloteando nuestro andar, nuestra casa, nuestra familia, ¿verdad? ¿A dónde? Entonces, en el arca, hermano, yo noté por aquí 3 cositas. El arca, podemos entender 3 cosas en el arca. Escúcheme. Mire lo que anoté. El arca fue misericordia. Dios demostró misericordia a través del arca para que la familia de Noé se salvara y su generación. Escúcheme, mostró misericordia. ¿Qué muestra Jesús? ¿Qué está demostrando Dios a través de Jesús para ti, para mí, para nuestra familia? A través de su misericordia. Jesús es misericordia también, ¿ok? Esa es la misericordia ya dada. Jesús es la puerta, ¿ok? Primero, dirección. En Cristo, ya no importa. Estando en Cristo, Él tiene la dirección exacta para donde nos va a llevar. Y me gusta el tiempo de Dios. Es decir, ellos entraron en el arca. La puerta se cerró. Y esa arca empezó a levantarse, depende del agua que estaba cayendo. Y Dios sabía en qué momento y en qué lugar la iba a parar, la iba a detener, donde ella iba a reposar. El tiempo de Dios para nuestras vidas. Hermano, pongamos a nuestra familia en las manos de Dios, su misericordia, su dirección y el tiempo de Dios. Hermano, si nosotros nos dejamos guiar por el Señor, hermano, que es el único arca ahorita, es la única
salvación que tenemos es Jesús. La puerta es Jesús, esa sola puerta para salvar a la familia. Ya no le dejemos nuestros hijos al enemigo, no le dejemos nuestra familia al enemigo. No, tenemos que salvar a nuestra familia. Escúcheme, es responsabilidad suya y mía salvar a la familia. Empieza por tu casa. Empieza por tu casa. El que no sabe gobernar mi casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? ¿Cómo? Vemos unas vidas, unas familias que tienen unos hijos terribles. Y la Biblia dice que primero tu casa, lucha por tu casa, lucha por tu casa, lucha por tu casa. Tienes que y tenemos ambos, hermanos. ¿Y cómo lo hacemos? Les dije hace rato y se los repito, porque lo tengo aquí, porque fui criada en el Evangelio. Le doy gracias a Dios porque mi padre me llevó desde niña. Pero no es ir a la iglesia simplemente, hermanos. No es cantar solamente, ni cantar somos soldaditos, es amar a Jesús. Es amar a Jesús. Enséñale a tu hijo las verdades de Jesús. Enséñalo a amar a Jesús. Enséñale. Cambia esa palabra negativa que sueltas a tu hijo. Esa palabra de rebeldía. Aprendíamos esta semana, la rebeldía no es de Dios. La rebeldía no es de Dios. Pero entonces no ates a tus hijos con esa palabra que mi hijo es rebelde. No. Mi hijo tiene una promesa, di más bien, hay una promesa de salvación para mi hijo. Pero yo soy ese Noé. Yo soy ese Noé que debo construir e involucrar a mi familia dentro del arca. Noé fue el encargado de involucrar a su familia a trabajar al servicio y a esa fe, a fortalecer esa fe para esperar lo que Dios había prometido, que era la salvación de sus vidas. Hermano, en Cristo hay vida. En Cristo hay vida. Entonces nosotros debemos, hermanos queridos, llevar a nuestros hijos, a nuestro hogar, a la salvación. Y como sabemos que Satanás es enemigo de la familia, vamos a conquistar otras. Vamos a conquistar. El hermano allí, Gregorio, ponía que no es involucrar el entorno. Exacto. Vamos a involucrar al entorno, vamos a enfocarnos en las familias, vamos a enfocarnos en esos padres, en esas madres, ¿verdad? Y vamos a restaurar los hogares para que ellos puedan restaurar cada quien su núcleo familiar y su familia. Es una bendición grande poder crear un ambiente de salvación para tu casa. Un ambiente de salvación para nuestra casa. Bendito. Entonces, motivo, vamos a levantarnos, amén. Primero para nuestra familia y segundo, lo podríamos llamar así como por espiritualizar. Noé, espirituales. Padre, paternidad espiritual. Vamos a ser padres. Vamos a ser todos Noé. ¿Qué les parece? Les invito a que seamos todos Noé. Usted y yo, que todos seamos Noé. Y que todos luchemos, nos esforcemos. Hay otra cosa, qué tremendo. La madera que Noé usó era una madera de calidad. Dale palabra de calidad. Dale tiempo de calidad. Forma tu casa
con materia fina, con materia de calidad, con materia fina, que es la palabra, la oración, el testimonio, el servicio, hermano. Qué bello es servir a Dios, hermano, qué hermoso. En la clase que estábamos viendo la semana pasada, esta semana, la hermana nos decía que ella predicaba y que ella se iba y se subía a un autobús y predicaba. Hermano, cuando nosotros predicamos, es cuando nosotros predicamos a Cristo, hay como que un peso se cae. ¿No les sucede eso? ¿No les sucede eso que cuando usted habla a alguien de Dios, cuando usted muestra a Jesús como la puerta, como la salvación, usted no siente que un peso se le quita de encima? Hermano, vamos a dar palabra de verdad. Palabra de verdad, hermano, palabra viva. Decirle al mundo que necesita a Jesús como el Salvador. Entonces usted y yo convertámonos en esos Noé espirituales para llevar a otros a Dios, para llevar a otro a Dios. Amén. Entonces, este es el consejo de esta mañana. Dios ama a la familia. No olvide eso. Dios ama a la familia. Dios ama a tu familia. Entonces, guía a tus hijos, guía tu hogar, tu esposa, tu esposo. Si son hermanos creyentes ya en el Señor, hombre de Dios, levántate con autoridad como sacerdote de tu casa. Cuando hay mujeres allí también, en esa misma batuta, edificadoras, mujeres que han tenido que edificar su casa. La Biblia nos manda, la mujer sabia edifica la casa. Hermano, no dejemos nuestros hijos a merced del enemigo. Vamos a crear un ambiente de salvación para nuestros hijos. Y es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Amén. Exactamente. Cuando nosotros salvamos a nuestra familia por nuestro testimonio, créeme que el vecino llega, créeme que el otro familiar llega. ¿Por qué? Porque estás dando ejemplo, estás dando testimonio. Da pena. A veces los hijos de los creyentes son unos más desordenados. Da pena. Eso da pena. Aunque entendemos que Satanás nos golpea, pero tenemos que entender y creer y aceptar que nosotros, el Señor nos puso a enseñoréate. Satanás no tiene poder. Nosotros tenemos el poder en Cristo Jesús. Entonces ya no le demos tanto poder a Él. No lo tiene. Nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces declara a tu familia en victoria. Declara a tu familia para Dios y empecemos a restaurar. Yo creo que es hora de levantar un altar. Levanta altar en tu casa. Levanta altar en tu casa. Es hora de levantar, de restaurar, porque muchos siempre han querido, pero como es una batalla de cae, hermano, esto es una lucha, pero vamos a crear eso, hermano, ese altar en nuestra casa. Preocúpate por tu casa, gime por tu casa, prepárate palabra para compartir con los
tuyo en tu casa. Prepara un altar en tu casa. Entonces ya no eres tú, si en tu casa son 4, si en tu casa son 3, si en tu casa son 5, si son 2. Entonces ya no es uno predicando el evangelio, ya son 2, ya son 5. Y así, hermanos queridos, vamos a conquistar a otro. Entonces ese de ahí va a salir a conquistar a otro y va a salir a buscar a otro. Ya no eres solo, pero necesitamos fortalecer nuestro hogar, necesitamos fortalecer a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros esposos, y declarar que el que llegue a mi casa, siempre lo he dicho, el que llegue a mi casa, Señor, que no salga igual, que no salga igual, que yo pueda tener una palabra para dar, que yo pueda darle testimonio. Hermano, así vamos a hacer como Noé. No nos cansemos. Noé duró 120 años, no te canses, no te canses. Aunque tú veas las turbulencias y aunque tú veas un mundo depravado, no te canses, no te canses. Hay una promesa para ti y para tu casa. Para ti y para tu casa y para tu generación. Entonces, hermano, apoderémonos de esa bendición. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Entra tú y tu casa, le dijo a Noé Dios, para que sea salva. Entonces tu casa, hermano, es tu responsabilidad. Agárrate de esa promesa y predica. Agárrate de esa promesa y predica. Agárrate de esa promesa y enseña. Crea un altar. Crea un altar en tu casa. Entonces, hermano, que esta palabra la atesoremos y la vivamos. ¿Ok? Para que los que dicen que puro se predica, que es puro hablar, puro texto y que no viven, no tengan que decirlo. Y cuando a mí me dicen eso, yo me digo así entre mí, sí, yo sí voy a seguir predicando, yo sí voy a seguir estudiando, yo sí voy a seguir. Así digan que hay muchos que lo que saben es Biblia y texto, no importa. Yo sí voy a, porque esa palabra es vida, esa palabra es vida. Esa palabra es vida. Y tenemos que ir regenerándonos poco a poco, poco a poco. Es un proceso, pero ya somos de Dios. Amén, ya somos de Dios. Entonces sigamos enseñándole esa palabra viva que transforma. No le podemos ponerla en poco porque ella es una palabra que transforma. Enséñasela a tu hijo, enséñasela a tu hija y enséñasela. Porque ella es vida y ella transforma. Ella transforma y dice que ella no vuelve vacía, no vuelve vacía. Entonces, prediquemos. Escudriña las escrituras, porque allí hay vida eterna. Amén. Vida eterna. Si no, el Señor no nos hubiese mandado a estudiar la Biblia. Es necesario. A Zacarías le dijo, come del rollo. Le dijo, come del rollo. Le dijo a Zacarías para que fuera y predicara a la nación de Israel, una nación rebelde. Pero come del rollo primero. Llénate y sáciate de ese rollo para que vayas y prediques. Así tenemos que hacerlo nosotros. Comer del rollo, comer de la palabra. Comer de la palabra para poder guiar a otros. Amén. Con testimonio y con verdad. Así que Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Tu familia y mi familia son de Dios. Preparemos ese arca y ese arca es Cristo. Llevemos a nuestra familia a Cristo. Llevemos nuestra familia al único dador de la salvación que es Cristo Jesús. Feliz día, un día bendecido para todos en el nombre poderoso de Jesús. Y no calles, no calles. Habla a todo aquel que tú puedas. Háblale de Jesús. Jesús es salvación. Jesús es salvación. Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Aleluya. Amén. Hasta la próxima. Paz.